Hace mucho que no preguntas. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, si nos pudiera explicar cuáles serían los panoramas con el TEMEC y sin el TEMEC para México en esta situación. No quisiera yo hablar de sin TEMEC. ¿Qué garantiza el tratado comercial? Que no haya un impuesto de importación o exportación entre México y Estados Unidos. Cuando entra el presidente Trump, decide que poner un impuesto a todos los productos que no están dentro del tratado, que se exportan fuera del tratado. Para exportar, para producir en México y exportar a Estados Unidos tienes que cumplir una serie de reglas dentro, si quieres estar dentro de los beneficios del TEMEC. Muchas de esas reglas se llaman las reglas de origen, es decir, que la mayor parte de lo que se produce en México venga de la producción mexicana, que no venga de otros países donde importa México y se exporta a Estados Unidos, sino que cumpla con que la mayor parte se produzca aquí en México. Bueno, entre otras reglas. Si cumples con esas reglas, exportas por el tratado comercial. Si no exportas o si exportas incumpliendo esas reglas, antes podías tener prácticamente cero aranceles. Ahora sí hay, por una disposición que puso el gobierno de Estados Unidos. Esa manera en que se exportaba, que no era el TEMEC, no sé si se entiende. O sea, hay dos maneras de exportar. Produzco coches, bueno, no coches, no, autopartes. Si estoy dentro del tratado comercial y cumplo con las reglas de origen, exporto sin aranceles. Si no, si la mayor parte del motor que quiero exportar vino de Europa y aquí solo se armó, pues entonces sí tengo que pagar un arancel. Antes de que llegara el presidente Trump, pagaban ellos muy poquito, porque hay una cosa en la Organización Mundial de Comercio que se llama la nación más favorecida. Entonces exportaban con pocos aranceles, ahora sí tienen impuestos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? La mayoría ya se están metiendo al tratado. ¿Nos conviene? Sí, sí nos conviene, porque se produce más aquí y hay más cadenas de valor en México. Entonces, esa es en la situación actual. ¿Qué otras cosas le puso un arancel a Estados Unidos? Al acero que exportamos, al aluminio que exportamos. Siempre hemos dicho que en este caso pues aunque no tiene mucho sentido porque nosotros importamos más acero del que exportamos, pero bueno, tiene un arancel. Y en el caso de los vehículos terminados que se exportan dentro del TEMEC, tiene un arancel que es el 25% menos lo que se fabricó en Estados Unidos. Más o menos así está. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Aún dentro de esa situación, las exportaciones a Estados Unidos en el 2025 aumentaron. ¿Qué aumentó? Muchos electrónicos, muchas maquilas de electrónicos en nuestro país que están exportando hacia los Estados Unidos, entre otros productos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la cercanía con Estados Unidos y la integración económica de muchas empresas pues existe. Entonces, una parte se fabrica acá y otra parte se fabrica allá. Ha dicho muchas veces el presidente Trump que él no está de acuerdo, particularmente en vehículos, pero aún así se siguen exportando vehículos, poco menos que en el 2024, pero se siguen exportando vehículos. Entonces nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon 3 empleos en los Estados Unidos.
No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá. Como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá. Entonces, esta integración es muy difícil de romper. ¿Quiénes son los principales que defienden esto? Pues las empresas estadounidenses, que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30, 40 años. Entonces, más bien lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones. Pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México. Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. La mano de obra del mexicano y la mexicana es extraordinaria, extraordinaria. Me dijo una vez creo que lo platiqué aquí, ¿no? Un dueño de una empresa automotriz, y me lo han dicho varias, que las empresas automotrices más productivas que tienen son las mexicanas. O sea, las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas, por la mano de obra del y el mexicano. Antes se decía que vinieran a invertir porque aquí los salarios son más bajos, son menores que en Estados Unidos, han ido aumentando para mejorar el bienestar de las familias, pero la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, en el campo, en las fábricas, en los servicios, es algo extraordinario y tiene que ver pues con el amor al trabajo que siempre hemos manifestado los mexicanos y la fortaleza cultural que tenemos, entre otras cosas. Entonces, es muy importante para Estados Unidos el tratado comercial. Presidenta, sabemos la forma de comunicar del presidente Trump y con todo este contexto, con todos estos datos que usted nos está dando, ¿qué lectura le da a estos dichos de que el TEMEC pues simplemente no les funciona? Pues no quisiera yo entrar en el debate directo, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora, con sus dificultades e incluso las restricciones que ellos han puesto, está funcionando la integración económica para ambos países. Presidenta, ¿cómo se va a organizar el equipo revisor, porque no es negociación, es revisión de México para este tratado comercial? Bueno, hay un equipo que coordina el secretario Marcelo Ebrard, en el que también participa Relaciones Exteriores, que pues está encabezando los trabajos en Estados Unidos. Hay muchísima comunicación, muchísima. Recientemente también estuvo el secretario de Hacienda, reciente, pues ayer, hace 2 días, en Washington por una reunión del G7 que coordinó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hay mucha comunicación. Presidenta, ¿qué pasa en el mundo con esta hambre por el poder, por los recursos naturales, por los recursos económicos, que nos está llevando a un escenario donde pareciera que la humanidad pues no es la prioridad, esta hambre del poder? ¿Qué pasa en el mundo, Presidenta, con esta situación? Vemos las situaciones en América, en Europa, en Asia. ¿Qué pasa en el mundo, Presidenta? Me parece que México lo que tiene que hacer es, como lo dice nuestra política exterior, nuestra Constitución, es seguir pugnando por la paz y la soberanía de las naciones. Lo dice no solo nuestra Constitución, sino la Carta de Fundación de las Naciones Unidas. Y eso tiene que ser la guía. Sí, hay presiones, evidentemente, pero necesitamos todos los países, todas las naciones, defender la soberanía y la paz como la solución de cualquier conflicto. Y tenemos que insistir en ello.
siempre. México es muy importante en el mundo y nuestra posición y el seguir avanzando en esa posición y convencer más allá de los posicionamientos del gobierno de los Estados Unidos o de otros gobiernos es la paz y la soberanía de las naciones y la solución pacífica de cualquier conflicto. Y por último, preguntarle, ayer se dio un golpe importante a esta organización delictiva de origen sudamericano aquí en México. ¿Qué reportes le dieron en el gabinete de seguridad? Porque agobiaba mucho en temas tanto de extorsión como de trata, Presidenta. Sí, está trabajando muy bien el gabinete de seguridad, la verdad. Ahora con mucho más coordinación con la Fiscalía General de la República. Hay muchísimas órdenes de aprehensión que existían, que se están cumplimentando, se les llama, y haciendo más investigación e inteligencia. Y se van a seguir dando resultados. Como lo hemos dicho, en seguridad es la atención a las causas y avanzar en la cero impunidad. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos para acá, ¿quién más? A ver, el compañero de Sonora, que hace mucho que no pregunta. Ah, ¿es su cumpleaños? A ver, ponle a Pedro Infante y las mañanitas. Sí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Sí. Son 53 vueltas al sol, así que muchas gracias por la deferencia. Presidenta, bueno, hay muchos temas, pero quisiera concentrarme en un tema particularmente en el caso de mi tierra, Sonora. Durante el periodo de descanso, bueno, ustedes anunciaron importantes acuerdos relativos al fin de la huelga de Cananea, que cumplió 18 años, el tema también de la remediación y del problema de contaminación en el río Sonora. Ahora, ha habido un debate reiterado justamente en Sonora sobre el tema del agua, que es un tema importante. Su gobierno había venido anunciando un plan hídrico justamente para atender la situación, válgame pues, de falta de agua para la capital, Hermosillo, justamente ateniéndose a los recursos hídricos que hay en la cuenca del río Sonora. En particular, tengo entendido que después de resolver estos dos problemas que estaban antes, bueno, pues creo que su gobierno tiene la determinación de seguir adelante con este proyecto. Preguntarle algunos de los detalles de lo que se está viendo justamente para atender este plan hídrico para Hermosillo y para la cuenca del río. En Sonora tenemos varias obras, obviamente el puerto de Guaymas, la carretera Guaymas-Chihuahua, que este año va a iniciar un mucho mayor avance, y algunas otras obras importantes. Está el programa de vivienda, los programas de salud y obviamente cumplir con el programa de justicia para Cananea que planteamos. Y el tema del agua para Hermosillo lo está trabajando con agua con el gobernador Durazo para que se tome una decisión sobre el tema de las presas y si no algunas otras acciones que se tengan que desarrollar para garantizar el agua para Hermosillo. Entonces está trabajando en ello y con gusto lo informamos. Bueno, en este mismo contexto, Presidenta, se vino hablando durante el último trimestre del año pasado de un proyecto que tiene el gobierno del estado de Arizona. Ellos, tienen una situación similar a la que padecemos en Sonora, mucho estrés hídrico, falta de agua. Y ellos están planteando una propuesta que creo que será interesante revisar, discutir. Ellos quieren construir una megaplanta desaladora, incluso tienen un proyecto para invertir cerca de $4,000 millones en Sonora, justamente en el municipio de Puerto Peñasco, en la zona de humedales. Ellos lo que proponen es, resolver el problema de abasto de agua para dos ciudades importantísimas de Arizona, que son Phoenix, la capital, y Tucson, una de las ciudades importantes del sur de Arizona. Y lo que proponen es construir esta infraestructura, construir evidentemente una serie de acueductos y, ofrecen a cambio agua para resolver el tema del estrés hídrico que padece Hermosillo en particular. Quisiera yo preguntarle, porque se ha generado ya un debate regional al respecto de este asunto, ¿qué le parece esta idea? Las desaladoras se retrasó un poco la licitación, pero ya se licita la desaladora de Rosarito, en el caso de Baja California. Ahí ya está el proyecto ejecutivo, está atendido el tema ambiental. ¿Qué problema tienen las desaladoras en general?
¿qué haces con la sal? Bueno, tiene su costo desalar agua, pero las tecnologías existen, es decir, tomar agua del mar, quitarle la sal y hacerla potable. Esa es una planta desaladora. Tiene sus características, usa mucha energía, entonces normalmente se utiliza energía solar para poder alimentar estas plantas y sus características de mantenimiento y operación que hay que garantizarlas. Entonces ese es un problema. Pero bueno, tú le quitas la sal al agua y el problema es ¿qué haces con la sal? Ese es el principal problema de las desaladoras. Entonces tendría que resolverse qué se hace con la sal. Muchas veces se regresa al mar con estudios y se disuelve nuevamente y no pasa nada, es decir, hay suficiente capacidad del océano para absorber esa sal y que no tenga efectos en la biodiversidad del mar. Particularmente en el Golfo de California es muy sensible y hay una biodiversidad enorme. Entonces habría que resolver qué se hace con la sal en el caso de esta propuesta. La sal puede procesarse y puede también venderse, tiene distintos usos, no solamente el alimenticio. Pero el asunto de regresar la sal al Golfo de California podría tener sus problemas. Entonces hay que estudiar la parte ambiental para poder aprobar una desaladora en el Golfo de California. Sí, en este caso, bueno, se trata de un proyecto de gran envergadura y bueno, al final de cuentas usted sabe que la zona del Alto Golfo pues es una zona sujeta a protección ambiental. Evidentemente, bueno, se trata de recursos extraordinarios que está dispuesto a aportar el estado de Arizona. Es un asunto, bueno, que ha llamado la atención y por lo menos, bueno, plantea una alternativa de solución a este problema que parece eterno que hemos tenido por la falta de agua, Presidenta. Mire, omití presentarme, Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Tengo otro tema. Hablaba usted ahorita sobre la interdependencia económica que tenemos con los Estados Unidos y cómo, bueno, evidentemente la relación dentro del acuerdo comercial que tenemos con ellos y con Canadá, pues ha sido muy exitosa. Mire, justamente en este contexto, bueno, Sonora sigue armándose y creando, bueno, visiones estratégicas. Ayer se anunciaba por parte del gobierno de Alfonso Durazo una alianza con una firma francesa, una firma que se llama Latecor, que se dedica a hacer partes para los fuselajes de aviones. El tema es que se está proponiendo y se va a hacer, de hecho, porque ya es un acuerdo, crear una estrategia para capacitación de personal que puede incorporarse a esta industria que es la aeroespacial, en donde Sonora pues tiene una ventaja competitiva importante, pero también a otros segmentos de industria, como es la industria electrónica, como es la industria automotriz, como es la industria de autopartes. Evidentemente Sonora, por su carácter fronterizo, pues es uno de los estados más interesados, así como Baja California, seguramente Chihuahua y todos los estados de la frontera, pero también aquí el centro del país, en que se mantenga este modelo de integración y sociedad comercial. ¿Usted cómo ve este tipo de esfuerzos que se están haciendo justamente para mejorar la competitividad? Muy bien, un trabajo extraordinario el que hace Alfonso Durazo al frente de Sonora. Sí, y para terminar, Presidenta, bueno, se ha venido hablando de los polos de desarrollo para el bienestar. Sabemos que, bueno, Sonora fue considerado con uno, el caso particular de Hermosillo. Se ha venido hablando de, bueno, por ejemplo, el vecino estado Baja California no tiene polo de desarrollo para el bienestar, por lo menos no ha anunciado. Y no hace mucho vi yo aquí al alcalde de Cajeme, no aquí en Palacio, sino con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo las gestiones para alcanzar este proyecto que ya se ha planteado de crear otro polo de desarrollo justamente en Ciudad Obregón, en Cajeme, a partir de las ventajas competitivas que tiene esta región del sur de Sonora. No sé si tiene usted avances al respecto de cómo se presentamos pronto los polos de bienestar, van muy avanzados, se han encontrado distintos esquemas para su desarrollo y ya lo presentamos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, aquí la compañera.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, con este programa de vivienda tan contundente por parte del Gobierno, ¿se ha registrado alguna reacción positiva de desarrolladoras privadas que antes pues solo pensaban en hacer negocio aprovechando los subsidios? ¿Si han pedido algún programa, pero pues simplificación o reducción de trámites? Sí, incluso parte del programa de vivienda del Infonavit tiene algunas alianzas con desarrolladores inmobiliarios privados. Algunos predios que eran de ellos, que no habían podido desarrollar su vivienda y que ahora son parte del plan de vivienda para el bienestar. Tienen que garantizar el precio de la vivienda, evidentemente, pero hay alianzas con desarrolladores. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema… En otro esquema, porque antes lo que pasaba es que la vivienda del Infonavit era un negocio, en realidad. Entonces era el negocio para el desarrollador privado, se le daba el crédito prácticamente al desarrollador privado del dinero de los trabajadores, el desarrollador privado hacía la vivienda y después se iban otorgando las viviendas de acuerdo al crédito del trabajador con estos créditos impagables. Pero el desarrollador pues se veía beneficiado. Y otros casos que aquí planteó también Octavio de corrupción, que esperamos que ahora con la fiscal Ernestina Godoy pues puedan seguir avanzando. Pero ya no es así. Claro que el desarrollador puede tener sus ganancias, pero no está pensada la vivienda como un negocio, la vivienda social, la vivienda popular como un negocio. Hay desarrolladores inmobiliarios que hacen vivienda también y que hay todas las condiciones para hacerlas. Pero en el caso de la vivienda para el bienestar, el objetivo es el derecho a la vivienda de las y los que menos tienen. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, de cara al Foro Económico Mundial en Davos, ¿cuál será el énfasis y los objetivos del Gobierno de México en esta reunión? Va a ir, en este caso, la secretaria de Semarnat, va Alicia Bárcenas, y va a hablar de desarrollo con justicia del modelo mexicano y también vinculado con los temas ambientales. Entonces, Alicia va a ser nuestra representación en Davos. ¿Asistirá alguna representación de personas que estén, o de empresarios en particular que… Sí, incluso va la empresaria Altagracia Gómez, va como parte de este consejo muy amplio que ya se ha ido incrementando de empresarios, también para hablar pues del modelo de desarrollo mexicano. Muchas gracias, Presidenta. En un tercer tema, usted ha reiterado el respeto de su gobierno a la autonomía del Banco de México en un contexto internacional donde existen presiones políticas sobre los bancos centrales, como ocurre en Estados Unidos. Preguntarle qué tan relevante ha sido para su administración mantener una relación de sana distancia con la política monetaria del Banco de México. Es muy importante la autonomía del banco. Ahora, como en todo eso no quiere decir que no te puedas coordinar y trabajar juntos en ciertos temas. Por ejemplo, nuestra insistencia de que haya créditos accesibles. Ahora, ya muy pronto vamos a… Luego lo anuncio y no lo presentamos, pero ya lo tenemos prácticamente listo. Los fondos que vamos a utilizar para la infraestructura en el país, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para trenes, cómo vamos a incrementar la inversión pública y la inversión mixta en el país, para energía y para carreteras, trenes, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro lado ya tenemos un programa de créditos accesibles a través de Nafinsa y de la banca. Y eso pues se ha trabajado con la banca privada y también con el Banco de México. El programa de Cosechando Soberanía para el campo, que son créditos para el campo de baja tasa de interés, también se trabajó con Banco de México. Entonces se trabajan temas conjuntos, pero las decisiones monetarias pues son del Banco de México. Presidenta, ¿considera que este respeto ha sido clave para preservar la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país? Sí, pero además, la verdad,
Victoria lo ha hecho muy bien, la gobernadora del banco. Es una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos, pero miren cómo ha ido bajando la tasa de interés, con el apoyo, pues evidentemente, de los subgobernadores y de, así se llaman, ¿no? Subgobernadores, y de pues el Banco de México. Entonces, yo espero que siga esta dinámica. Y el peso, pues vean, a ver, ¿cómo amaneció el peso? 17, creo que 17.80 más o menos, 81. Muy, muy buen trabajo. Presidenta, regresando al tema de vivienda, con este enfoque, ¿cuál es hoy el papel del Infonavit en la colaboración con desarrolladoras privadas para ampliar pues la oferta de las viviendas? ¿Quieres platicar un poco? ¿Cuál es el vínculo con desarrolladoras? Pues básicamente hemos establecido una gran relación con las empresas constructoras, sobre todo a partir de que hemos venido desarrollando la estrategia de adquirir suelo de los desarrolladores. El precio de la vivienda es 550,000 pesos si el suelo lo dona la federación, el estado o el municipio. La verdad es que a veces las donaciones se complican mucho y no hubiéramos alcanzado las cifras que hoy tenemos con donaciones. Y lo que les propusimos a los desarrolladores de vivienda fue que, dado que ellos se dedican a eso y tienen reserva de suelo, que lo pusieran en el programa de bienestar a razón de 50,000 pesos suelo vivienda. Y la verdad es que resultó todo un éxito, porque hemos recibido cientos de miles de propuestas de desarrollos en los cuales ellos ponen el suelo, nosotros les compramos el suelo antes de iniciar la construcción de la vivienda, porque es muy importante la seguridad. Y en este caso, ya siendo el suelo del Infonavit, todo lo que se le va a invertir al desarrollo ya es en suelo del Infonavit. Y los empresarios se benefician porque la compra se hace en una sola exhibición. Entonces ellos ponen el suelo, reciben el pago y ese dinero normalmente, por lo menos es lo que nosotros les hemos pedido y lo han venido haciendo, ellos lo ocupan para adquirir más suelo, para incorporarlo al programa de vivienda. Entonces realmente ha sido una relación extraordinaria, han entendido, el precio es tope, los 600,000 pesos son en todo el país el precio de la vivienda, siempre y cuando haya aportación de suelo o venta de suelo por parte de ellos. Ha sido extraordinario, hoy tenemos más de 900,000 propuestas, tenemos mucho más. Algunas se han desechado, de las que consideramos viables 900,000 y más viables 400,000, que son las que estamos pensando arrancar en este año. Pero en términos generales ha sido extraordinaria la relación. Muchas gracias. Presidenta, ya por último, en esta conferencia en días pasados se le planteó a la secretaria del Bienestar el tema de la violencia a los adultos mayores y ella nos confirmó que a través de Salud Casa por Casa se había detectado, de repente se detecta un tipo de violencia que es el abandono. Ellos como funcionarios pues tampoco pueden intervenir porque de hecho por ley el delito de violencia a adultos mayores es un delito de querella, solo ellos pueden denunciarlo. Su administración ha considerado cambiar la ley para que terceros que estén pues atestiguando este tipo de violencia a adultos mayores, u otros tipos de violencia a los adultos mayores puedan denunciarlo. Se puede considerar. Lo que normalmente se hace es que se atiende con el DIF o alguna otra institución de los estados. Se avisa al DIF nacional
o a los DIF estatales, o algún contacto que el Estado haya dado para estos casos, y el Estado interviene, los gobiernos estatales intervienen. Es todos los casos, en el caso de salud casa por casa, o cuando hay visitas domiciliarias también para los adultos mayores. Pero esta propuesta que planteas, se la planteo a Estela y a Ariadna para ver si es factible y cómo se operaría. Sí, es un tema que hemos seguido desde 2019 y normalmente quien incurre en este tipo de violencias hacia los adultos mayores son familiares, hijos, personas muy cercanas a ellos, y entonces ellos no tienen la posibilidad por movilidad, por cuestiones de facultades mentales o incluso porque son personas cercanas a ellos, no se atreven a denunciarlos. Entonces, ¿Lo consideramos? Muchas gracias, Presidenta. ¿Quién más? A ver, de este lado vamos a ver, el compañero de hasta atrás. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera seguir con el tema de la relación con los Estados Unidos, preguntarle, Presidenta, si no es momento ahora sí de buscar una reunión pues de manera presencial con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pues luego de todo lo que hemos visto en todos los ámbitos que tienen que ver con la seguridad, lo que ocurrió en Venezuela, todo lo que está pasando, lo que se ve diariamente, los comentarios que hace respecto de la relación con México, ¿no es momento ya de tener un encuentro directamente Puede ser, con… Sí, no lo desechamos. Él viene, la próxima semana se cumple un año de que llegó Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, el 20 de enero. Entonces, probablemente después, pues supongo que estará ocupado en este momento. Entonces, probablemente después del 20 estaremos buscando pues una llamada para ver todos los temas. Como lo dije, que por cierto, me dio mucha risa porque no sé qué medio, bueno, sí sé, pero no lo voy a decir, dijo que me había colgado el teléfono y que… como dije que había sido una llamada breve, pues ya es toda la interpretación alrededor. No, se despidió de manera muy amable y me dijo, nos llamamos pronto. Y en efecto, pues nos llamamos pronto y yo esperaría pues a que pasara el 20 de enero, que imagino que él tiene muchas ocupaciones en este momento, para poder, si es necesario, pues hacer una reunión, pero para hablar pues de los temas pendientes que tenemos. ¿Lo invitaría a venir a México a que sea la reunión aquí en nuestro país? Pues ya veríamos, ya veríamos. Tenemos mucho trabajo con ellos en muchos temas relacionados con el Mundial, recuerden. O sea, el Mundial es en 5 meses. Por cierto, ya vamos a presentar aquí la continuidad de todas las copas, mundialitos y todo lo que planteamos de apoyo y de desarrollo para los jóvenes, para llegar al Mundial y después. Entonces, viene el Mundial, hay muchos temas de seguridad, por ejemplo, que se están tratando con ellos, relacionados con el Mundial, por obvias razones, y otros temas que estamos trabajando con ellos en relación al Mundial. Entonces, pasando, digamos, el 20, pues a ver si buscamos una llamada y generamos las condiciones para el trabajo posterior. Y este año, pues, es la revisión del tratado. Presidenta, ahora que habla del tema de seguridad y la relación que tienen y, digamos, estas mesas de trabajo, ¿se ha tocado en estos con los altos funcionarios de Estados Unidos o se lo ha dicho el presidente a usted en estas llamadas telefónicas lo que publicó un diario de los Estados Unidos que refiere sobre personajes de la política mexicana vinculados presuntamente o probablemente con el narcotráfico? Nunca se ha tocado ese tema, nunca, ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos, que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema, ni en las llamadas de teléfono, ni en las reuniones.
No ha habido tema con ella. Se habla de personajes como el gobernador de Sinaloa, como el ex gobernador de Tabasco. Eso dicen los medios, algunos medios, no los medios, algunos medios, que la verdad inventan. Recientemente, no sé, el reportaje del Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, que venía nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca. O sea, no hay un caso en donde nos hayan dicho, tenemos pruebas de esto, hay una orden de aprehensión, hay una… No. ¿Y lo de las visas tendría relación con esto, la cancelación de visas? Pues eso tendría que decirlo el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros les preguntamos de las visas, ellos dijeron, es una relación individual entre el gobierno y quien solicita la visa. Y ellos toman sus decisiones. Pero de ahí a que nos hayan dicho, hay que hacer un equipo, un grupo especial por estos temas, no, categóricamente digo, no ha habido esta solicitud. Presidenta, por último, quisiera preguntarle o pedirle algún comentario respecto de lo ocurrido en Campeche con el rector de la universidad. Hubo ahí una detención, salió en las noticias. ¿Algún comentario que nos pueda regalar, por favor? Pedí una nota el día de hoy al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobernación sobre cuáles son las, digamos, de qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención. Cuando revisemos les puedo dar mi opinión. No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político. No debe haberlo. Si hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas que lo hemos visto aquí que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto político. No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir. No puede existir. Ahora, hay personajes, como un rector, como un periodista, que pueden haber cometido un delito. Y no, también al revés, no por ser rector, pues estás exento de la justicia. O no por ser periodista, pues estás exento de la justicia si cometiste un delito. O no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular, si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia. Entonces, en este caso en particular, pues hay que ver cuáles son las pruebas, ¿verdad? Entonces, si hay pruebas suficientes para la detención porque cometió un delito, pues no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Ahora, si es otro tema, pues no debe usarse la justicia para ello, ¿no? La ley, decía Juárez, nadie puede estar por encima de la ley, nadie ni nada. La ley es una norma social que garantiza la democracia. Y nosotros tenemos que garantizar, por eso además el cambio en el Poder Judicial, para que los jueces garanticen la justicia que finalmente está establecida en las leyes. Entonces nosotros, nuestra lucha pues es por la democracia y porque la ley se cumpla siempre y que no se haga mal uso. Porque antes hablaban del Estado de Derecho, pero era para proteger a unos cuantos. No, aquí queremos que el más pobre esté protegido, que las mujeres estén protegidas, que los adultos mayores estén protegidos, que los más vulnerables estén protegidos y que aquel que haya cometido un delito, pues que se juzgue adecuadamente, se persiga y se juzgue adecuadamente.
Entonces, para poder dar una opinión sobre este caso, pues tendría que estar bien informada. Nosotros confiamos en Laida, es una mujer pues que ha luchado toda su vida por la democracia en México. Pero bueno, hay que ver en particular este caso. Muchas gracias, Presidenta. Por último, y agradezco mucho sus respuestas, quedó pendiente, el día de hoy había anunciado que vendría el titular de Petróleos Mexicanos. Sí. Tenemos pendiente pues, los datos, el informe respecto de el petróleo que se envía a Cuba, cuántos son los barriles que se entregan que corresponden a ayuda humanitaria y demás, cuánto es lo que… Sí, con gusto lo presentamos. Nos interesa mucho de Pemex que se conozca los avances en términos de su visión de largo plazo con apoyo de la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador con Octavio al frente hicieron un gran trabajo en Pemex. Y nosotros lo que estamos haciendo es consolidando y dándole a una visión de largo plazo y garantizando sus recursos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda en un modelo muy creativo que ha permitido que incluso las calificadoras le suban la calificación a Pemex. Entonces es muy importante que el pueblo de México, porque finalmente Pemex es una empresa del pueblo de México y nosotros tenemos que informarle al pueblo cómo va Pemex, cómo va todo el gobierno, pero en particular cómo va Pemex. Y va muy bien. Entonces queremos dar todo ese informe, cómo se está avanzando en la petroquímica, la refinación pues está en su nivel más alto, muchas obras que quedaron en proceso se están terminando, la refinería Dos Bocas pues más de 300,000 barriles diarios. Entonces va muy bien Pemex, se ve también. Presidenta, el que México se convierta o que sea ahora el principal proveedor de petróleo para Cuba, ¿no tiene algún impacto en la relación con los Estados Unidos y el presidente Trump? ¿Qué planteamos nosotros? Primero, México es un país soberano y México toma sus decisiones, lo primero. Lo segundo, en las discrepancias, vamos a ponerlo así, entre Estados Unidos y Cuba, México está en la mejor disposición de ser un vehículo para generar un diálogo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que estén de acuerdo las dos naciones, los dos estados, y las condiciones en las que ésta se daría. Nosotros creemos que quien debe decidir el destino de los cubanos son los cubanos, las y los cubanos, porque esa es nuestra Constitución, es la soberanía de los pueblos. Entonces, en ese marco nos movemos. Muchas gracias, Presidenta. Sí, buenos días. Gracias. Que por cierto, ayer vi también un video de un discurso que di en un mitin en el Zócalo en el 2008, cuando nos organizamos las Adelitas del petróleo para defender el petróleo mexicano. Entonces, lo usó la derecha, chistoso, ¿no? Lo usa la derecha como para decir, miren, defiende el petróleo mexicano, pero está enviando petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. La defensa de que el petróleo en México pues sea de las y los mexicanos, como está establecido en la Constitución. Lo que nos oponíamos en aquella época es que prácticamente querían privatizar toda la producción petrolera y acabar con Pemex. Ese era el objetivo de todo el periodo neoliberal, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pero pues no lo lograron. Entonces, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Por cierto, fue un movimiento muy bonito. 15 brigadas de mujeres, de miles de mujeres defendiendo el petróleo. Bueno, adelante. Vamos. Ya fue de este lado, vamos de este lado. A ver, el compañero y ya cerramos. Ya son 9:30.
Presidenta, en su tesis doctoral, la tercera que aportó a la UNAM, habla respecto al ahorro de la energía residencial y plantea una transición. ¿Cree que esta coyuntura del desarrollo de más de 1 millón de viviendas pueda incluir en su contexto su propuesta de la tercera tesis doctoral? Sí, traen eficiencia energética las viviendas. Es que les comento siempre que tienen que tener sombra las viviendas en los lugares donde hay altas temperaturas, y la energía para no eólica. usar tanto aire acondicionado, ¿no? Pero sí tienen contemplado eficiencia energética. Y dado que hace un año el señor director de Infonavit, Presidenta, aquí Cuando hice mismo, mi tesis doctoral todavía empezaban los LEDs, imagínense, ya pasó. en el 99, No, Sí. yo me recibí del La doctorado tercera. en el 94 ok. o 95, por ahí. Oiga, Presidenta, y dado que el señor director de Infonavit hace un año dijo aquí en la mañanera, abrió toda la cloaca en Infonavit, recordando que su antecesor acusó al exdirector de Infonavit, al segundo en la administración de Peña Nieto, de devengar un ingreso de 750,000 pesos mensuales o $36,000, y el señor director habló de 100 denuncias que tendría que procesar la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el desenlace de esa investigación? Pues está en la fiscalía. Ah, no. ¿Cuántas denuncias presentaron? Más de 100 denuncias. Entonces, pues ahora esperemos que la fiscal Ernestina Godoy avance en esas denuncias. Bueno, detector de mentiras para cerrar. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas y todos. Ante la consolidación del sistema de salud pública del país, el apuntalamiento de los programas de salud casa por casa y farmacias del bienestar, frente al aumento de cirugías, consultas de especialidad y consultas de medicina familiar del IMSS, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, medios de comunicación y sus comentaristas insisten en inventar y difundir mentiras sobre un falso desabasto de medicamentos e inexistentes colapsos de los servicios de salud. Por otro lado, en redes sociales han circulado videos creados con inteligencia artificial sobre programas sociales que no existen. Es importante desmentir estos contenidos porque quienes los producen se valen del anonimato para confundir deliberadamente a los usuarios de redes sociales y a las audiencias para robar información, cometer fraudes e incluso extorsión. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falso desabasto en farmacias del bienestar, el supuesto espionaje con el nuevo registro de líneas telefónicas y hasta falsos programas sociales son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre el sistema de salud. Los servicios de salud colapsaron en Nayarit. El sector salud, como hemos dicho en repetidas ocasiones, en terapia intensiva, hay equipo médico deteriorado, los pacientes en los pasillos, las clínicas cerradas por falta de médicos y de insumos. Sí, de hecho, así es como se está viviendo la crisis de este sistema de salud en Nayarit. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró que los servicios y urgencias no se han suspendido. Explicó que aunque en temporada decembrina la demanda llega a triplicarse, la atención se mantiene sin interrupciones. Aseguró que en el estado se ha fortalecido la capacidad hospitalaria, las cirugías y el abasto de medicamentos. B. No hay antídoto contra el piquete de alacrán. Otra niña de 12 años de edad falleció, murió en Guerrero. Pero ¿sabe qué? La picó un alacrán, como sucede todos los días en una buena parte de nuestro país. Sin embargo, no hay antídoto contra el piquete de alacrán en México. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró que el caso reportado por un medio de comunicación es de febrero de 2024 y que la paciente sí recibió el antídoto. La institución garantiza la atención integral y oportuna de picaduras de alacrán en todas sus unidades. Tan solo en Guerrero, durante 2025, distribuyó 74,813 frascos para asegurar la atención oportuna. C. La farmacia del bienestar en San Ignacio, Loyola y Metepec, Estado de México, no tiene abasto
abasto de medicamentos. Si vamos a Tlacomulco, en el Estado de México, los habitantes son los testigos de la propaganda del gobierno que no se traducen en acciones reales en el sector salud. Prometieron abasto de medicamentos y les dieron esto. Pero hace apenas un mes fueron las farmacias del bienestar. Y un mes y ya no están operando. ¡Mentira! El medio de comunicación que difundió la mentira confundió la logística de visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa con el abasto en farmacias del bienestar. Inició con un testimonio sobre una visita médica pendiente del programa Salud Casa por Casa, pero cuando sus reporteros acudieron a las farmacias del bienestar en San Ignacio de Loyola y Metepec, confirmaron que el medicamento existe y está disponible para los beneficiarios del programa. 2. En 2015 se destinó más al presupuesto de seguridad que en 2026. Tan satisfecho se siente el morenismo en su estrategia que bajó el gasto, ¿sí? Redujo el gasto en seguridad y lo dejó por abajo de lo que se invertía en el 2015. ¡Mentira! El medio de comunicación que difundió esta falsa noticia mezcló rubros incomparables como vivienda y justicia con seguridad. El presupuesto de egresos de la Federación 2026 contempla 306.741.2 millones de pesos para seguridad, un aumento del 0.8% respecto a 2025. No hay recorte, sino un reordenamiento administrativo por la Guardia Nacional. La Sedena sube a 170.000 millones de pesos, mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ajusta su presupuesto a 60.000 millones de pesos. 3. El registro de líneas telefónicas es inconstitucional y una herramienta de espionaje. ¡Mentira! El registro no es espionaje ni viola la Constitución. Su objetivo es acabar con el anonimato que protege a delincuentes en casos de extorsión y secuestro, fundamentándose la capacidad de investigación del Estado en el artículo 21 constitucional. Tampoco existe vigilancia arbitraria porque los datos están bajo resguardo de las empresas de telefonía celular y blindados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y conforme al artículo 16 constitucional, cualquier intervención requiere forzosamente un mandato judicial. 4. La CFE estorba y amaga a empresas. ¡Mentira! La Comisión Federal de Electricidad aclaró que es falso que amague a empresas e informó que, de acuerdo con sus atribuciones, revisa de forma continua posibles fallas y hace reajustes de facturación, y puntualizó que en 2025 no se tienen registros de ninguna interrupción ni de supuestos microapagones a empresas de Monterrey. 5. Nuevo programa de apoyo económico para personas de 30 a 64 años. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la existencia de un programa de apoyo económico por parte del Gobierno de México para personas de 30 a 64 años de edad. La información que circula en redes sociales es falsa y corresponde a una estrategia de robo de datos personales conocida como phishing. Además, la página http://becasmexicanas.com no tiene relación con el Gobierno de México o alguno de sus programas sociales. 6. Entrega del bono Mujer Bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México informó el 9 de enero que es falsa la información sobre una supuesta entrega del bono Mujer Bienestar e hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría para informarse sobre los programas sociales del Gobierno de México. Gracias, Presidenta. Gracias. No, qué bueno que lo preguntan. Mañana nos vemos aquí. Hubo ahí distintos problemas que no nos permitieron ir a los estados, repito, por el tema del turismo principalmente. El viernes vamos al Estado de México y ya regresamos el lunes para acá. La reforma electoral. A las 5 tengo reunión. Gracias.